Quiero ser el mejor del mundo. La ambición es una cualidad que es capaz de lo mejor y de lo peor. Las grandes personalidades que dominan el mundo, las que se convierten en líderes de opinión, las que inundan nuestras pantallas, son ambiciosas. Por ese motivo, porque las personas más influyentes en la sociedad poseen esta cualidad, este veneno está en nuestro ADN. Cualquier deportista que quiera destacar tendrá que haber repetido esa frase, quiero ser el mejor del mundo, porque si no, es imposible ser capaz de competir con el millón de personas que comparten tu pasión, pero que además se esfuerzan por ser el mejor entre todos ellos. Para los campeones de la UFC esta regla no es ningún tipo de excepción. El objetivo está claro, ser el mejor. Primero en tu grupo de amigos, después en tu gimnasio, más adelante ganar los campeonatos regionales de tu ciudad, posteriormente los de tu país, luego hacerte un nombre en la escena internacional profesional, llegar a la UFC, competir por entrar en los rankings de tu división, escalar hasta la oportunidad titular y después de esta odisea, si has sacrificado absolutamente todo por culpa de tu ambición y, además, has tenido esa pizca extra de talento, suerte y condición de base, ganar el cinturón y proclamarte el mejor del mundo. Pero la ambición es un veneno. ¿Qué ocurre después de completar la tarea para la que llevas esforzándote toda una vida? ¿Depresión? ¿Bancarrota? ¿Convertirte en el objetivo de ese millón de rivales que corrían en tu misma dirección? Pues los mejores entre los mejores quieren más. En una época en la que los grandes campeones ansían los dobles campeonatos, algunos cogen el camino complicado y optan por luchar para ser los mejores de la historia de su peso, un camino infinitamente más complejo. El último romántico que intentó entrar en el Monte Rushmore de las MMA y ser reconocido como el mejor de la historia de su división no es otro que Kamaru Usman. El exmonarca de las 170 libras se atrevió a poner su nombre al lado del de Georges St-Pierre y durante el momento cumbre de su legado llegó a suscitar el debate sobre si podría o no robarle la plaza histórica a uno de los 5 mejores peleadores de la historia. La determinación de Kamaru Usman se desligó de las tendencias actuales, ya que en ningún momento coqueteó con la doble corona y siempre se mostró seguro en su misión por acumular defensas de campeonato. El plan salió a la perfección hasta que en el momento más brillante de su carrera, cuando apenas quedaban unos minutos para lograr su 7ª victoria titular, la frase que todos los aficionados de las artes marciales mixtas hemos repetido 1 millón de veces, resonó más fuerte que nunca en la cabeza de Kamaru Usman. Esto es MMA, un golpe puede cambiarlo todo. Las 12 victorias titulares en el peso welter de Georges St-Pierre se escapaban. El reto se había esfumado. Una patada cuando parecía que todo estaba atado cambió la historia de los deportes de contacto. Kamaru Usman no sería nunca el mejor peso welter de la historia. Y es que la ambición es un veneno, ya que hoy hablaremos de un hombre que está en tela de juicio a pesar de haber rozado las cotas más altas del Olimpo de las MMA. Hoy el que debería ser una asignatura obligatoria para todos los aficionados a la lucha se halla en una misión por recuperar su credibilidad. Y para intentar darle el respeto que se merece a una leyenda histórica de los deportes de contacto, hoy en Generación MMA hablamos de Kamaru Usman. Kamaru Usman ha sido un gran peleador, ha sido una persona que dentro del peso welter pues amenazó un poco ese récord de Georges St-Pierre y creo que eso le empezaba a colocar como un peleador que conseguía defender el título muchas veces cuando ya no es tan habitual, ¿no?, en los tiempos modernos del MMA. Siendo de una base de lucha muy fuerte, siendo uno de los mejores luchadores, desarrolló luego una serie de cosas que me parecen importantísimas. El striking que tenía, el golpeo, era un hombre muy poderoso también en ese terreno. Durante mucho tiempo el mejor peleador libra por libra. No era un hombre espectacular en lo llamativo, muy vistoso, pero era la eficacia y la seguridad, la sobriedad, el hacer las cosas bien. Kamaru, the Nigerian Nightmare Usman. La historia de Kamaru Usman empieza por los inicios. Él nace en Nigeria, en la provincia de Edo, en la ciudad de Auchi. Es una región de 5 millones de habitantes y es un nacimiento en una familia acomodada. Su padre es mayor del ejército en el ejército nigeriano, su madre maestra. Le traen, empieza a hacer lucha, se le da muy bien. Él es en la second division, con la segunda división es 2 veces All American, es un luchador muy bueno. Y cuando empieza a pelear en la universidad, no le saben decir su nombre bien porque se llama Kamaurín y no eran capaces de llamarle Kamaurín y le ponen el sobrenombre de Marty.
y luego hizo pues lo que otros muchos peleadores, esa transición a las MMA. Entra, por puro rebote, entra como entrenador de lucha del equipo de Jim Miller en un TUF. Al año siguiente debuta con pelea y con un 5-1 entra en The Ultimate Fighter. En el Ultimate Fighter 21 que al final acaba ganando. La idea de que, por ejemplo, su hermano también haya conseguido ser campeón de The Ultimate Fighter, que sean los primeros hermanos que son campeones de ese reality show, hace grandes sus leyendas. El problema principal es la situación del padre. El padre acaba en la cárcel, en 2010 le acusan de blanqueo de capitales, de lavado de dinero y acaba estando durante más de 10 años cumpliendo prisión. De hecho, todo el inicio de la carrera de Kamaru Usman se lo pierde el padre de este por los delitos que ha cometido. But when you get in here, it's different ball game. I'm a whole nother savage. From start to finish, I'm a whole nother savage. Se mantiene invicto durante 9 años porque entrena muchísimo, es un peleador que es un trabajador nato, entrena mucho y aparte es un peleador muy dominante. Llega a conseguir hasta 19 victorias consecutivas. Creo que aplica un poco todo ese compendio de lo que son las artes marciales mixtas, de saber aplicar en cada momento cada uno de los elementos, ¿no? La inteligencia dentro del octágono. A mí me parece que es uno de los peleadores que en su etapa buena creo que es uno de los peleadores más dominantes que ha habido. En esos 9 años increíbles de los que estamos hablando hay grandes nombres que acaba cazando. Caza a un Son Strickland cuando era otro tipo de peleador distinto, cuando Son Strickland pertenecía a la categoría de peso welter, pero luego Kamaru Usman se convierte en ese peleador complicado que utiliza la lucha para ganar. Entonces la UFC no le termina de premiar todo lo que se merece y le va dando huesos duros. En ese ascenso, por ejemplo, se encuentra con un Demian Maia que tenía en teoría las herramientas para acabar con la lucha de Kamaru Usman cuando utilizase su suelo. Aún así, Kamaru Usman demuestra que es perfil de campeón y acaba consiguiendo la victoria. También lo hace con Rafael dos Anjos en una grandísima exhibición, lo que le lleva a la pelea titular contra Tyron Woodley. Pero llegó Kamaru Usman y le demostró un poco que estaba un escalón por encima, habilidades mejores en todos los aspectos y se llevó el cinturón. El primer equipo que Kamaru Usman tiene es este Blackzilian, ¿vale? De Blackzilian son muchos peleadores que eran brasileños y negros, entonces por eso se llama The Blackzilian. Luego hubo ahí unas divisiones en los gimnasios, se creó el Sanford MMA, que era de una parte de los Blackzilian, luego cambió a Kill Cliff al nombre, que es como se les conoce actualmente, y obviamente es uno de los equipos más potentes de MMA que hay en todo el mundo. Aparece una figura fundamental en la vida de Kamaru Usman, que es Trevor Whitman, ¿vale? Que es en el que hace que Kamaru Usman empiece a ser un campeón de verdad, mucho más sólido. Le enseña a boxear, le enseña a usar el jab, le enseña a ser mejor peleador, le enseña a dosificarse, a ser más cerebral a la hora de desarrollar una pelea. Porque Trevor Whitman es un hombre que curiosamente nunca ha peleado, pero es un estudioso de los deportes de contacto y es un tipo muy metódico y no deja nada al azar. Él estudia cada peleador, que tiene muy pocos peleadores, tiene a Ronald Mayunas, a Kamaru Usman y a Justin Gaethje, que yo sepa, y es un tipo muy metódico. Él trabaja al milímetro con los peleadores. La rivalidad con Colby Covington es una salvajada. Es verdad que todas las rivalidades de Colby Covington han sido especialmente picantes por su figura. Cuando gana su título y él es primer campeón interino y luego nombra a Usman como campeón absoluto, Colby Covington siempre se decía que el auténtico campeón era él, que Usman le llamaba Martin Newsman. Era una rivalidad casi que se tornó un poco racial porque Colby Covington era más pro-Trump, Kamaru Usman estaba más con la gente más afroamericana, entonces no se gustaban en absoluto. La primera pelea es una pelea que está muy ajustada, él tira a Colby Covington un par de veces y cuando Colby está más arriba, le pega y le noquea, le rompe la... Él dice que pelea varios saltos con la barbilla rota, o sea, con la mandíbula rota, pero aún así sigue peleando. La segunda pelea, Kamaru impone su físico, le pega 2 veces, le tira y cuando parece que va a ser un paseo para Kamaru, Colby empieza a crecer y empieza a ponérselo muy difícil, a conectarle manos muy duras, a venirse arriba y le lleva al límite a Kamaru Usman. Había un duelo entre un tipo de norteamericano y otro, el que representaba lo tradicional dentro de Estados Unidos con que él representaba el sueño americano. Y eso generó mucha confrontación e hizo que la carrera de Kamaru Usman tuviese más poder y tuviese más peso. Acaba Kamaru Usman pasando de ser un peleador inadvertido en sus primeras etapas a ser un peleador que atrae ese tema social y con el que la gente se puede sentir identificado.
Kamaru Usman no solo tiene un valor como peleador, sino también lo tiene como imagen social. Kamaru Usman, Israel Adesanya, Francis Ngannou han representado un poco el MMA africano. Acaba siendo como el tercer peleador africano con un cinturón en esa época dorada, ¿no? para el continente, estando Israel Adesanya con el cinturón, Francis Ngannou con el cinturón, finalmente Kamaru Usman también con el cinturón. Entonces, bueno, creo que se dice además que tenía muy buena relación con ellos, que hacían un poco de piña de peleadores africanos. Y, por supuesto, pues no quería enfrentarse a él en esa posible oportunidad de coger otro cinturón. En ese momento es muy importante cómo África empieza a llamar a las puertas de las MMA y dicen, oye, tenemos un hueco aquí y queremos que se haga valer. Bueno, el guerrero africano es una figura que es como muy típica en el mundo de los deportes de contacto, ¿no? En el boxeo ha habido grandes boxeadores africanos que normalmente no eran los más técnicos. Aquí creo que sí, porque en MMA tanto Kamaru Usman como Israel Adesanya creo que tienen un patrón de peleadores muy refinados, pero que además creo que tienen ese extra de espíritu, de ese sentimiento de pertenencia a África, que creo que es un punto a su favor. La rivalidad con Jorge Masvidal empieza por una pelea que estaba en principio programada contra Gilbert Burns, pero Gilbert Burns da positivo por COVID, entonces fue Jorge Masvidal el que tuvo que entrar en corto aviso. En ese momento Jorge Masvidal era una superestrella, era el campeón BMF, un peleador muy seguido por todos por las últimas actuaciones de las que venía, entonces él ha puesto el doble y quiso hacer la épica de también conseguir el campeonato, el cinturón del peso welter contra un Kamaru Usman que venía siendo también muy dominante. En corto aviso, quizás no fue la mejor decisión, pero eso sí, Jorge Masvidal dio una gran pelea. Dio una pelea muy digna en la que, bueno, pues al final por decisión perdió, pero todos pensando un poco en ese corto aviso, veíamos que Jorge Masvidal lo podía haber hecho mejor, ¿no? Si hubiera tenido ese campamento completo. Era una de las peleas que más se iba a vender en ese momento. Dana White lo aceptó y le dio ese tiempo a Jorge Masvidal para que preparara la revancha. Se dio esa revancha y, para sorpresa de todos, Jorge Masvidal no pudo hacer nada con Kamaru Usman, sino que recibió un tremendo KO, uno de los KOs más fulminantes que recordamos en peleas titulares del peso welter, un puñetazo de Kamaru Usman que dejó a Jorge Masvidal temblando y le quitó también un poco ese halo que traía Masvidal de uno de los peleadores más famosos de la UFC. Un golpe lo puede cambiar todo y eso fue lo que ocurrió en el combate contra Leon Edwards. Yo me pongo a pensar y pienso que esa pelea la tenía completamente ganada. Creo que hubiese ganado a un Belal Muhammad en ascenso y creo que hubiese ganado a un Jack de la Madalena y a varios de los retadores. Con Leon Edwards tiene esa historia en la que se conocen en esa primera pelea de Kamaru en la UFC. Consigue ganar Kamaru Usman dominándole con esas habilidades de lucha, mezclando ese golpeo con los derribos. Y luego, bueno, pues pasan muchos años y cada uno en un camino paralelo, por separado, van creciendo dentro de la UFC hasta que les toca pelear en lo más alto, ¿no? Se juntan en la cúspide, en la cima de la montaña y ocurre la catástrofe para Kamaru Usman. Representa la crueldad de las MMA y de la UFC. Un campeón tan dominante, considerado invencible, el mejor libra por libra, hace el combate con Leon Edwards y durante 4 asaltos y medio le está superando, pero ampliamente. Vemos a un Leon Edwards en el rincón prácticamente entregado, llega una patada y el mundo de Kamaru Usman cambia por completo. Ya jamás volvió a ser el mismo, no sabemos si lo volverá a ser, pero es como en un instante, en un error, en un momento, cambia todo el universo de tu historia como campeón. Se reprograma esa revancha y todos pensábamos que Kamaru iba a conseguir pues dominar la pelea, que iba a ajustar esos fallos, que iba a no cometer errores y a conseguir otra vez el cinturón, pero no fue así. Vimos a un Leon Edwards muy afilado, muy preparado para defender los derribos de Kamaru Usman y para plantearle una pelea en la que, pues al revés que lo que vimos en la primera, fue Leon Edwards dominando más y llevándose la victoria por decisión. Tengo la sensación de que si Kamaru Usman no pierde esa pelea, aunque es verdad que él creo que está lesionado desde las guerras con Jorge Masvidal y Colby Covington, sí que podría haber intentado atacar esa racha de victorias de Georges St. Pierre. Ahora se ha quedado muy lejos y si Kamaru Usman en algún momento vuelve a hacer la victoria titular, se agradecerá, será una historia muy bonita de contar, pero no tiene cuerpo para ganar 5 veces más peleas por el título. Yo creo que el legado de Kamaru Usman va a depender también un poco de lo que pase a partir de ahora y cómo se sepa retirar.
si se retira en todo lo alto o si se retira dentro de un declive, que es lo que le ha pasado a muchos peleadores. En cualquiera de los casos hay que considerar su etapa de máxima expansión y de máximo rendimiento como uno de los peleadores, creo que más completos y más dominantes que hemos visto en la UFC. Creo que Usman va a ser recordado como uno de los mejores pesos welter de la historia. No creo que haya sido tampoco uno de los peleadores más populares o más seguidos, pero por sus habilidades dentro de la jaula tuvo una temporada. Ya sabemos lo crueles que son las artes marciales mixtas, una temporada estás muy arriba y luego se te acaba, ¿no? ese halo. Creo que a Kamaru Usman se le acabó y con algunas derrotas o peleas no bien elegidas se mancha un poco ese legado, pero creo que sí que recordaremos todos esa temporada en la que Kamaru Usman parecía que iba a ser uno de los mejores pesos welter de la historia. Pero hay un hueco para los segundos mejores y serlo tiene un valor muy especial. Él decidió arriesgar, él podría haber luchado por ser un doble campeón, por haber intentado hacer menos defensas y él quiso ir a por lo más difícil, que es defender, defender y defender. Kamaru Usman es una asignatura obligatoria para todos los aficionados de las MMA, para todos los aficionados de la UFC y la verdad es que solo se le puede agradecer todos los buenos años que nos ha dado de carrera. And like I said, I am the best on the planet for a reason. Now, everybody else, y'all need to put some respect on my name. I am the welterweight champ for a reason. I'm here to stay.